¿Cómo estáis, queridos amigos de Radio y Televisión Vida? Estamos emitiendo en directo desde Granada. Te mando un abrazo fuerte a ti que me escuchas, que me oyes en este momento y que podemos tener la oportunidad de abrir la palabra de Dios que tanto nos apasiona, que tanto nos gusta. Y en este día quiero compartirte algo que he descubierto en la Biblia. Parece como que empecé a leerla ayer, pero me ha gustado mucho algo que he leído de la pluma del apóstol Pablo, que se encuentra en segunda de Corintios, en el capítulo 10 y versículo 1. Y dice así: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ahí sigue escribiéndole la carta a los Corintios. Nosotros sabemos que la carta, tanto la primera como la segunda epístola que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, es una carta con un contenido fuerte de exhortación. Los corintios tenían diversos desórdenes en su vida, algunos en su vida personal, otros desórdenes a nivel de iglesia, y a pesar de que la iglesia de Corinto era una iglesia madura en muchos aspectos, sin embargo, en otros aspectos pues hacían aguas, eran niños espirituales todavía, como lo dice en su primera carta. Ah, pero en medio de esta exhortación, como que Pablo al final de estos capítulos, ya quedaban apenas 2 capítulos, 3 capítulos para terminar esta carta, y ya como que Pablo está cambiando el tono de su carta. Y una de las cosas que dice en el versículo 1 y que me llamó mucho la atención es que utiliza la palabra ternura de Cristo. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y entonces cuando vi esa palabra ternura, automáticamente mi mente pues se pone a pensar acerca de lo que yo conozco y de la experiencia que tengo del concepto ternura. Y nunca lo había visto atribuido a la persona de Jesús. Así que, como me llamó la atención, me puse a estudiar un poquito qué significa esta palabra. Así que la palabra ternura en el idioma original es la traducción epieikeia. Es una palabra que significa o se traduce literalmente equidad, gentileza, suavidad, afable o amabilidad. Eh, lo repito otra vez, significa equidad, gentileza, suavidad, afable y amabilidad. Estas cosas Pablo se las atribuye a Jesús como alguien que llegó a conocer el carácter de Jesús. Nosotros podemos conocer a Jesús en muchos aspectos a lo largo de nuestra vida, porque se nos va revelando progresivamente áreas de su carácter. Se nos revela su santidad, se nos revela, lógicamente, una de las primeras cosas que entendemos de Jesús es el amor, el perdón, y poco a poco nosotros, conforme vamos teniendo contacto con el Espíritu Santo y vamos teniendo contacto con la Biblia, nos damos cuenta y descubrimos algunas de esas virtudes extraordinarias de la persona de Jesús y vamos poco a poco pues haciéndonos en esa relación personal que debemos de tener con Jesús y adaptando todas esas cosas que nosotros descubrimos de su carácter o de sus virtudes. Y una de ellas es la ternura. He buscado lo que significa la Real Academia de la Lengua, la palabra ternura, y es un sentimiento ante las personas, cosas o situaciones que se consideran merecedoras de un amor o un cariño puro y gratuito por su debilidad o delicadeza. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que la ternura es un sentimiento. Muchas veces nosotros aplicamos esa palabra o la atribuimos al cuidado de una madre que tiene de su hijo pequeño, cuando su hijo es bebé todavía o su hija, la madre o el padre aplica la ternura al hijo. Y la ternura no solamente tiene que ver con un cuidado suave, es una expresión del amor.
el padre, la madre está diciendo, amo tanto a esta criatura y al mismo tiempo la veo tan indefensa que quiero darle todos los cuidados necesarios, aún los mínimos detalles, porque esta persona, este bebé, no puede suplir aún sus propias necesidades. Entonces, llevándolo a nuestra relación con Jesús, podemos ver que también el Señor aplica su ternura sobre nosotros en este sentido. El Señor sabe que nosotros no podemos muchas veces, o casi ninguna vez, suplir las necesidades que nosotros tenemos. Hay evidentemente en nuestras relaciones interpersonales, el uno con el otro, pues nosotros suplimos ciertas necesidades que tienen que ver con el alma, que tienen que ver con el cuerpo, pero cuando vamos a necesidades profundas que tiene el ser humano, nosotros nos damos cuenta de que solamente el Señor es el que puede llegar a esos lugares. Hay un versículo muy poderoso que me gusta mucho en el libro de Proverbios, donde habla que Dios le pide que el autor de ese libro le pide a Dios que escudriñe las cámaras de su ser. Como que la palabra de Dios y el ojo de Dios llega tan adentro que tiene la capacidad de ver y de discernir las cámaras del ser. Y me gusta mucho esa palabra porque es como que nosotros, en nuestro interior, como que nuestro interior está dividido en diferentes cámaras, en diferentes compartimentos. En esos compartimentos, algunos de ellos ya lo hemos abierto al Señor, ya lo hemos expuesto al Señor. Algunos tienen que ver con cosas que nos sucedieron cuando éramos pequeños, situaciones que nos ocurrieron. Algunas de ellas están abiertas de par en par porque el Señor un día las abrió, otras permanecen cerradas esperando a que algún día nosotros podamos abrirlas al Señor y dejar que Él con su luz entre y Él aplique su sanidad, su consuelo, su restauración y todo lo demás. Entonces, una de las cosas que Dios trata con nosotros es en el área de la amabilidad, de la ternura, del cariño. Él tiene paciencia con nosotros. Muchos creen que Dios es un Dios airado, creen que es un Dios impaciente, que en el momento en el que desobedecemos una de sus reglas o uno de sus mandamientos, inmediatamente Él nos va a dar con un gran palo que tiene desde el cielo y nos va a herir o nos va a pasar algo malo. Yo recuerdo cuando era pequeño que mi madre me mandaba a comprar el pan o a comprar alguna otra cosa al supermercado y alguna vez le decía, pues yo no voy a ir ahora y bueno, pues le ponía diferentes excusas. Entonces, si me pasaba algo jugando a la pelota o tenía alguna herida o algo, has visto, te ha castigado el Señor por desobedecer. Y uno crece con la idea de que Dios es un Dios vengativo, que como no haga algo a favor de Él, enseguida Él va a estar pronto para castigarte y para darte de bofetadas. Pero conforme nosotros vamos descubriendo al Señor, la realidad del Señor y la realidad de su palabra, vamos descubriendo también que hemos estado sometidos muchas veces a áreas de Dios, áreas del carácter de Dios que no hemos entendido o lo hemos mal entendido. Y así hemos crecido. Pero gracias a Dios Él nos va descubriendo esas áreas hermosas de su carácter. Y una de ellas, evidentemente, es la ternura. Hay un artículo que encontré que me parece muy ideal para este momento, que habla de este asunto. Y quiero estar leyendo algunas de las cosas que se refieren a la ternura y después vamos a hacer una aplicación personal. Dice la autora de este artículo, si algún elemento da belleza y sentido a la vida, ese es, sin duda, la ternura. La ternura es la expresión más serena, bella y firme del amor. En el respeto, el reconocimiento y el cariño expresado en la caricia, en el detalle sutil, en el regalo inesperado, en la mirada cómplice o en el abrazo entregado y sincero. Gracias a la ternura, las relaciones afectivas crean las raíces del vínculo,
del respeto, de la consideración y del verdadero amor. Sin ternura es difícil que prospere la relación de pareja. Pero además es gracias a la ternura que nuestros hijos reciben también un sostén emocional fundamental para su desarrollo como futuras personas. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, que acompañó a miles de enfermos terminales en su camino hacia la muerte y dio testimonio de sus experiencias en una serie de libros, cuenta que los recuerdos que más nos acompañan en los últimos instantes de nuestra vida no tienen que ver con momentos de triunfo o éxito, sino con experiencias donde lo que acontece es un encuentro profundo con un ser amado, un momento de intimidad cargado de significado. Palabras de gratitud, caricias, miradas, un adiós, un reencuentro, un gracias, un perdón, un te quiero, son esos instantes los que al parecer quedan grabados en la memoria gracias a la luz de la ternura que revela la excelencia del ser humano a través del cuidado y del afecto. Hay personas que en el lecho de la muerte se acuerdan de su madre, se acuerdan de los cuidados que su madre tenía con él, o se acuerda de su esposo, de su esposa, de años de felicidad donde el uno al otro se demostraron ternura. Decía Oscar Wilde que en el arte como en el amor es la ternura lo que da la fuerza. Y así es. Paradójicamente, la ternura no es blanda, sino fuerte, firme y audaz, porque se muestra sin barreras, sin miedo. Es más, no solo la ternura puede leerse como un acto de coraje, sino también de voluntad para mantener y reforzar el vínculo de una relación. La ternura hace fuerte el amor y enciende la chispa de la alegría en la adversidad. Gracias a ella, toda relación deviene más profunda y duradera porque su expresión no es más que un síntoma del deseo de que el otro esté bien. La ternura implica, por tanto, confianza y seguridad en uno mismo. Sin ella no hay entrega. Y lo más paradójico es que su expresión no es ostentosa, ya que se manifiesta en pequeños detalles, la escucha atenta, el gesto amable, la demostración de interés por el otro, sin contrapartidas. Dice este artículo, la ternura encuentra también un espacio para desarrollar su extraordinario valor en los momentos difíciles. Expresar el afecto, saber escuchar, hacerse cargo de los problemas del otro, comprender, acariciar, cultivar el detalle, acompañar, estar física y anímicamente en el momento adecuado, son actos de entrega cargados de significado. Y es que en el amor no hay nada pequeño. Esperar las grandes ocasiones para expresar la ternura nos lleva a perder las mejores oportunidades que nos brinda lo cotidiano para hacer saber al ser amado cuán importante es para nosotros su existencia, su presencia, su compañía. Bueno, ahí sigue hablando acerca de este artículo que me ha parecido muy interesante en este tema de la ternura. Y me llamaba mucho la atención cómo el apóstol Pablo habla en estos términos a los corintios. Y él dice, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y sigue hablándoles acerca de las cosas que Pablo estaba exhortando a la iglesia que tenían que cambiar, cosas que había que cambiar. Pero en medio aún de la exhortación y de la reprensión, ahí está la ternura de Cristo, que quiere nuestro bien, que nos ama profundamente, que Él no está airado con nosotros, aunque no comparte muchas de las cosas que nosotros hacemos. Como un padre se compadece y atiende a sus hijos,
así es el Señor también con nosotros. Algo que nosotros tenemos que descubrir. La ternura, como hemos leído, implica la escucha atenta. La ternura implica la caricia. A veces el saber que una persona está contigo en los momentos difíciles de tu vida. Una escucha activa, una palabra suave, una palabra de comprensión, una cercanía con el ser amado. Hay cosas que entre nosotros es importante que demostremos ternura los unos con los otros, pero también Dios, sabiendo que nosotros tenemos ese tipo de necesidades, Él ha tomado también esa técnica de utilizar con nosotros ternura. Entonces, el apóstol Pablo lo descubrió entre todas las grandes revelaciones que Dios le dio a este siervo. Parte de esas revelaciones fue que le reveló la amabilidad y esa forma de Dios relacionarse con el apóstol Pablo. Y como decía antes, hay muchos aspectos de Cristo que todavía no entendemos. Eso tenemos que descubrir. Quizá tú conoces algunos en base a tu experiencia. Quizá te has encontrado con aspectos del carácter de Jesús que son tremendamente importantes. Pero es mi oración y hoy mi reflexión valga para que descubramos esta faceta de Jesús, a veces tan desconocida o tan poco aprovechada para el ser humano. Y el Señor nos dijo primeramente que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una muestra de ternura. Es verdad que Él no es una persona como nosotros que podemos ver físicamente, pero ¿sabes cuál ha sido mi experiencia? Muchas veces he sentido al Señor cerca de mí y la sensación que he tenido es igual que cuando sientes que una persona física está a tu lado. El Señor, es verdad que yo todavía no he oído la voz audible del Señor. Hay personas que sí lo han hecho, que lo han podido oír. No es mi caso, pero te puedo decir que he sentido la voz dulce y tierna del Señor hablando a mi corazón, hablando a mi oído espiritual. Y muchas veces he sentido esa voz que me ha calmado, que me ha ayudado, esa voz que me ha dado paz en momentos donde mi mente era como un terremoto, como un gran huracán, mi mente turbada. Muchas veces he sentido la paz a través de la voz de Cristo dentro de mí. Una vez estaba tremendamente confundido y necesitaba respuestas en mi vida. Tenía muchas inseguridades y yo le pedí al Señor y le dije que, Señor, necesito sentir un abrazo tuyo. Y me puse a escuchar música. Recuerdo que estaba por ahí Marco Barrientos cantando y realmente pude sentir el abrazo del Señor. No sé explicar cómo es, pero supongo que es como cuando una persona te abraza y te hace sentir seguro, te hace sentir amado. Muchas veces los abrazos transmiten paternidad, transmiten consuelo, transmiten un abrazo, transmite descanso, como queriéndote decir, todo está bien, todo va a ir bien, estate tranquilo, estate tranquila, porque Dios está en control de todo. Hay abrazos que transmiten mucho más que las palabras. Cuando yo ese día el Señor me transmitió mucha paz, yo salí con mucho gozo de esa habitación, salí con una, de verdad, con una calma en mi corazón, sintiendo precisamente eso, que todo iba a ir bien, que pasara lo que pasara, Él nunca me iba a dejar. Y así te puedo contar diferentes experiencias que he sentido donde he podido ver la ternura de Cristo. Hay otros momentos donde he sentido la severidad de Jesús, he sentido a veces el tirón de orejas, ¿verdad? Cuando el Señor te habla y te habla de una forma que tú entiendes y tú puedes hacerte oídos sordos, pero esa es una de las cosas que tiene el Señor. Cuando Él te habla,
pues no puedes cerrar tus oídos, porque Dios no te habla a tus oídos audibles, sino que te habla en lo más hondo de tu corazón. Así que todas esas son muestras de ternura del Señor, de un cuidado del Señor. He visto cómo el Señor ha cuidado detalles en mi vida, detalles en la vida, en mi familia, cómo Él no solamente suple las grandes necesidades que el ser humano tiene, sino también Él se ocupa a veces de suplir cierto tipo de necesidades que son más personales o que son incluso más pequeñas, sin una gran importancia en nuestra vida, pero son detalles que Dios trata también con ellos y nos ayuda en ese proceso de madurez. El Señor no es un Dios lejano. Él no es un Dios que nos da unos mandamientos y espera que los cumplamos a rajatabla y si no, como decía antes, pues es pronto para castigarnos. Sino que el Señor es un Padre paciente. Es un Padre que te enseña, que va contigo en el camino. Es un Padre que siempre está apostando para que maduremos, para que crezcamos. Y Él no es escaso en la demostración de su amor y de su ternura para nosotros. La última cosa que te digo es que necesitamos descubrir esa faceta de Dios. Todos nosotros necesitamos sentirnos amados. Yo creo que ninguno de los que en esta hora me oyen o me ven pueden decir que no. Tú sientes una necesidad de amar y sientes una necesidad de ser amado. Pues si nosotros entre personas sabemos eso y tenemos la capacidad a veces de amar a los que nos aman, aunque tendríamos que amar a todo el mundo, pero por lo menos amamos a los que nos aman y somos comprensivos con aquellos que nos demuestran comprensión. Pues Dios, tratándose de nuestro Padre Celestial, tratándose de aquel que nos dio la vida y que nos cuida y que nos va a llevar a la madurez, entonces Él sabe que también nosotros necesitamos eso y por lo tanto Él se pone en esa actividad para suplir ese tipo de necesidades. Así que te dejo esta reflexión en esta mañana y que puedas también experimentar, como lo experimentó el apóstol Pablo, como lo hemos experimentado muchas veces en nuestro caminar con el Señor, la ternura de Cristo. Quiero hacer una oración y terminamos. Señor, gracias por este tiempo, por estos minutos de reflexión. Gracias por hacernos entender que tú nos amas, que por supuesto tienes un propósito con nosotros, pero que en el desarrollo de ese propósito tú no nos tratas en una forma lejana, Señor. Tú no estás en tu trono esperando que nosotros hagamos cosas desvinculado de nosotros, sino todo lo contrario. Tú vas con nosotros. Hay innumerables promesas en la Biblia donde tú prometes estar con tu pueblo, donde tú prometes que nos vas a pastorear, que nos vas a llevar a buenos pastos, que nos vas a llevar a aguas de reposo, que nunca nos vas a dejar, que nos vas a hablar, que nos vas a acompañar, que en los momentos difíciles y oscuros de nuestra vida tú vas a estar ahí, Señor. Eso es ternura, eso es cercanía, comprensión. Tú prestas el oído para todos aquellos que te hablan a ti. Señor, aún tú haces sentir cosas que, no siendo una persona de carne y hueso, sin embargo, nos transmites tantas cosas importantes para nuestro desarrollo. Por eso te queremos dar gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno compartir con todos vosotros, mis hermanos. Quiero decir que os amamos mucho, que estamos orando por todos aquellos que en este tiempo de confinamiento pues están pasando diferentes pruebas. Estamos constantemente levantando oraciones por todos ustedes, aunque no los conocemos, pero en el Espíritu sabemos que hay una iglesia, que hay un pueblo
que hay personas que están conectadas con Radio y Televisión Vida. Os mando un abrazo desde Granada y os emplazo hasta la siguiente oportunidad. Dios te bendiga.